El siguiente programa es una producción de Estudio Radio Televisión y La Voz de América, desde Bogotá, Colombia. ¿Cuáles son los grandes desafíos médicos del nuevo año? ¿Qué lecciones deja 2022 en el campo de la salud pública? Bienvenidos a Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. La pandemia de COVID-19 ha dejado una estela de muerte y desolación que aún no se recupera la civilización, según la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con los datos del organismo, el 2022, si bien marcó un inicio de recuperación mundial, lo cierto es que las cifras no pueden ser más sombrías. Más de 656 millones de personas han sido afectadas por el virus del COVID-19 en todo el mundo y el número de muertes ya supera los 6.570.000. Estados Unidos y América Latina han sido fuertemente afectados por la pandemia. ¿Qué esperar en el nuevo año en términos de salud pública y qué marcó el 2022? Bien, para analizar el tema, me acompaña el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigación Clínica aquí en Washington, y desde Venezuela, el exministro de Salud y experto en salud pública, Rafael Orihuela. Bienvenidos. Fabián, voy a empezar contigo. ¿Cuál fue el legado, desde el punto de vista de salud pública, el legado de 2022? Pues mira, yo creo que esto fue muy duro para muchas personas y la educación y comprender y también tener la habilidad de apreciar el trabajo de salud pública y de los desarrollos médicos. Me refiero a que las personas también tenían un problema de confianza. Y yo creo que por ahí tenemos que enfocar en la confianza y en la educación al público, que esa fue una gran lección para todos nosotros. El gran desafío, ¿no? Bueno, muy bien. Doctor Orihuela, bienvenido. ¿Qué lecciones dejó el 2022 en el campo de la pandemia? Bueno, yo pienso que primero hubo un empate. Cuando arrancó esto hace 2 años había un temor muy grande a nivel mundial, un desconocimiento de lo que estaba ocurriendo y falta, digamos, de madurez para enfrentar un asunto que estaba afectando o que iba a afectar a todo el planeta. Fíjate que cuando tú revisas lo que ocurrió con los grandes conglomerados humanos, ahí hubo una suerte, digamos, de sálvese quien pueda, y al final de cuentas, a lo largo del año 21 y el 22, aparecen unas cifras escandalosas a nivel mundial, pero tienes 2 grandes áreas pobladas, que son África y la India, con una cifra muy alta de 1.300 millones de personas en riesgo y con poca actividad de vacunación. O sea, esto, digamos, fue una suerte de respuesta del que tenga más recursos al que tenga menos recursos. Claro. Y esto metió también a América Latina dentro del problema. La metió de tal forma que, bueno, mira, cuando había ya cifras en Estados Unidos de muy grandes de cantidad de vacunados, en algunos países de América Latina no llegaban ni al 5%. O sea que obviamente hubo una suerte de desajuste, digamos, como dice el doctor, de susto mundial, y creo que es ahora cuando se está emparejando esto y se está buscando, digamos, la manera de llevarlo, de tratarlo más científicamente que por la vía emocional. Claro, claro. Ahora, Estados Unidos alcanzó en mayo del 2022 el 1.000.000 de muertes por COVID-19. Esto fue lo que dijo el presidente Joe Biden en ese momento. Esta pandemia no ha terminado. Hoy se cumple una fecha trágica aquí en Estados Unidos. 1.000.000 de muertes por COVID. 1.000.000 de sillas vacías alrededor de las mesas de familia. Cada vida irreemplazable, una pérdida irreemplazable. Cada una de estas vidas deja atrás una familia, una comunidad alterada para siempre debido a esta pandemia. Creo que la gran pregunta aquí es ¿cómo pudo Estados Unidos sobrepasar el 1.000.000 de muertes por COVID-19? Uno de los sistemas de salud supuestamente más avanzados del mundo. Tú que eres médico acá en Estados Unidos. Y no solamente eso, estaban los recursos al fin ya disponibles. Ya teníamos vacunas suficientes, pero tristemente la gente empezó a escuchar rumores que no eran correctos. Y yo soy científico, yo no soy político, pero desafortunadamente se revolvió la política y la salud pública y empezaron a poner información que asustaba a las personas y se volvió algo muy político y se dividió el país, demócratas y republicanos. Muchos demócratas decían sí, muchos republicanos decían no me quiero vacunar, es mi derecho no vacunarme y como no me quiero vacunar, no me voy a vacunar. Y ese fue un gran problema.
Muy bien. Bien, doctor Orihuela, ¿cuál fue la capacidad de respuesta de los gobiernos latinoamericanos contra la pandemia en el 2022? Bueno, fue bastante pequeña. Quizás algunos países donde hubo más movimiento rápido, por ejemplo el caso de Uruguay, que hubo una buena respuesta, el caso chileno, que hubo una vacunación masiva muy grande. Pero bueno, países más poblados, el caso por ejemplo brasileño es interesante porque allí hubo una suerte de mentiza en la propia pandemia. No, esto no existe, esto es un invento y tal y qué sé yo. Incluso algunas figuras altas del Estado brasileño se presentaron, digamos, a las playas de Copacabana, se metieron al agua, se salieron, botaron el tapabocas. Esto no hay que hacerlo. Yo creo que hubo, como bien dice el doctor acá, una suerte de precipitación y de contaminación política del problema que hizo mucho más daño que bien. Y lo estamos viviendo ahora en el año 2022. Ahora, los latinos en Estados Unidos, ¿qué reacción tuvieron en el 2022 a la pandemia del COVID-19? La desconfianza del gobierno, la desconfianza, pero era nuestra meta educar. Y en medida que encontraban lugares de confianza y les hablaban en su propio idioma y les explicábamos el por qué lo hacían, pero también empezó que iba a ser un problema de infertilidad en los hombres, que era una forma en la cual el gobierno te iba a seguir, que era una actividad completamente diferente, empezamos a ver esa división de nuevo. Así que no importa la rama política afiliada, estábamos viendo esa separación y nosotros teníamos que darle más impulso al porqué y demostrarles, mire cómo se está muriendo la gente, funciona, pero me vacuno y sigo en el hospital. No tienes que ir al hospital, ya te podemos manejar más fácil en casa cuando estás vacunados. Y ese constante refuerzo de educación, pudimos romper esa barrera y ya no estaba importando en realidad el sector político. Y es importante referir eso porque no quiero que estén pensando, no, solamente los demócratas sí y los republicanos no. Eso no quiero decir. Estoy diciendo que todos ya empezaron a ver la realidad del problema. ¿Y de dónde venía la información por la cual estabas luchando, por la cual desde el punto de vista científico estabas presentando? ¿Quién diseminaba esa información? Bueno, redes sociales que no tenían educación adecuada. Ahora lo estamos viendo. Estamos viendo que la gente está hirviendo el pollo y lo están revolviendo con NyQuil. Se están comiendo eso. Eso no tiene nada que ver. Son cosas que se inventan y la gente piensa que es la realidad. Y eso no es verdad. Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando las lecciones y desafíos de la salud pública en el 2022 y los retos para el 2023. Ya regresamos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
Continuamos en Foro de la Voz de América. La Organización Mundial de la Salud delineó los grandes desafíos sanitarios que enfrentaremos en el año que se inicia. Entre ellos, el impacto del cambio climático, hacer que la atención médica sea más justa, acceso a los medicamentos y detener las enfermedades infecciosas. Continúa con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigación Clínica aquí en Washington. Y desde Venezuela, el exministro de Salud de ese país, Rafael Orihuela. Bueno, doctor Orihuela, los fenómenos naturales causados por el cambio climático marcaron el 2022 con muerte y destrucción, ¿no? ¿Cómo pueden los programas de salud pública enfrentar las enfermedades que resultan del cambio climático? Mira, este es uno de los problemas más serios y más importantes que están en el debate hoy, porque efectivamente cuando tú revisas los últimos 2-3 años hay como una suerte de alboroto a nivel climático mundial. Y esto genera una pérdida de los mapas de control que se han establecido en el último siglo. De pronto tú tienes una situación que no la tenías antes en un país determinado. Y yo creo que sí hay cierto descuido en materia de políticas públicas y de prevención en salud, que se pueden medir por algunas enfermedades llamadas las enfermedades de la pobreza, que están en pleno incremento hoy en día. Una es la tuberculosis. Esto es un problema serio que estamos viviendo a nivel mundial. Y luego otra, como tú bien citaste al comienzo, el dengue. Bueno, el dengue es un marcador de pobreza crítica. Y cuando tú observas lo que vino pasando en Venezuela, te das cuenta cómo el descuido genera una falta de eficacia y una posibilidad de que se multiplique para todo el continente cualquier enfermedad. Agreguemos también la malaria, el paludismo, que rompió todos los récords en Venezuela y que llegó a cifras tan escandalosas, cercanas al 1.000.000 de enfermos por año. O sea, estamos frente a un deterioro, estamos frente a una situación de climatología cambiante que o las enfrentamos desde ahora con estrategias por lo menos de 10 años o vamos a tener un problema muy serio que va a ser mucha fuerza quizás hacia el año 30, por allí de este siglo. Yo creo que, mira, la cosa es muy seria y creo que no se le está dando desde el punto de vista, digamos, de la urgencia que requiere este fenómeno. Sombrío el panorama, doctor, que está presentando usted, no solamente para América Latina, sino para el mundo entero. Fabián, el Departamento de Salud de Florida informó de un aumento en el número de muertes y de afectados por la bacteria come carne después del huracán Ian en Florida. De momento se está hablando de al menos 65 personas afectadas, 11 muertes. ¿Es esta una nueva enfermedad? ¿Tú crees que se va a proyectar al 2023? No, sabes que esto es a causa del huracán que básicamente agarró toda el agua que pudo, la revolvió y la volvió a tirar. No, tenemos desagües, tenemos aguas negras. Todo esto es momento, agua es agua, y si la pueden agarrar el huracán, la agarró, y al tirarla otra vez a tierra, hubo mucho revuelto de eso. Y entonces empezamos a ver en el mar, en las aguas estancadas, y las personas, obviamente en Miami, con tanto calor, se querían meter a refrescar si no había problemas. Y cualquier herida, por más pequeña que sea, microscópica, la cortada, por ahí puede entrar la bacteria y causar el problema más severo. Pero nunca se había escuchado de esta bacteria. ¿O eran casos muy esporádicos? No. Tú no lo has escuchado porque tú no estás en el medio de salud. Yo, el doctor dijo, ya estamos en el medio de salud y lo escuchamos, lo vemos y existe. Pero el público no está al tanto de esta información que puede causar más problemas. Claro. Lo único es la cantidad de muertes e infecciones que se duplicó. Eso es cierto. Ahora, la viruela del mono encendió las alarmas en el 2022 y aún es motivo de preocupación mundial, según el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus. Creo que es claro que hay una situación inusual. El virus se comporta de una manera diferente a como se comportaba en el pasado, pero además de eso continúa afectando a más y más países. Doctor Orihuela, ¿cómo enfrentaron los sistemas de salud de Latinoamérica, agobiados de por sí por la pandemia, ¿no? La viruela del mono. Yo creo que hubo una suerte también de temor nacional y continental por esto, porque digamos es como una enfermedad grotesca, que aparezca una cuestión relacionada con la actividad sexual, que de pronto eso tenga una cantidad de lesiones en la piel que se parecen a la vía viruela, que la vivimos hasta hace cierto tiempo todavía más o menos cercano. Y creo que hubo una suerte de gran alarma. Creo que no se justifica el tamaño del problema para lo que ocurrió con la opinión pública mundial.
Es una enfermedad más limitada que tiene más dificultades para ser contagiosa y masivamente producirse, como pasa con el SIDA. O sea, yo creo que efectivamente asustó a mucha gente. Eso puede no ser malo porque te obliga también a prepararte, a moverte con más fuerza. Pero creo que eso va a estar más o menos de bajo perfil en este año 2023. Creo que no va a ser un problema de los primeros que vamos a tener acá en Venezuela. Ya. Ahora, Fabián, aquí en Estados Unidos, ¿cómo se manejó, cómo se enfrentó el virus en el tema de la viruela del mono? Bueno, primero que todo, hubo inmediatamente otra vez solamente esto es con los homosexuales, solamente con hombres teniendo relaciones con hombres. Y eso es lo que estaban enfocándose. Y se desarrolla una triste situación en la cual empiezan como a empujar a las personas por este caso. Pero los departamentos de salud inmediatamente empezaron a vacunar los individuos que tenían la necesidad primordial para empezar ya a desarrollar vacunas para los demás y poder ayudar a la comunidad. Y lo están haciendo. Y ahora los condados que yo veo en D.C., Virginia y Maryland lo están haciendo y administrando la vacuna a los individuos que la quieran recibir. Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos en Foro de la Voz de América. Doctor Orihuela, la pandemia opacó, si se quiere, el impacto de enfermedades que según la Organización Panamericana de la Salud continúan en aumento en Latinoamérica, como encefalitis, dengue, por ejemplo. Hubo también un rebrote de tuberculosis, ¿no? Incluso. Pero, ¿qué sucede con estas enfermedades que tan preocupante es su impacto en la región o están relativamente controladas? No hay un control efectivo, pero además hay un riesgo de que tú de tu país se transforme en un exportador de enfermedades, que es el caso venezolano. Lo que es Ecuador, Perú, cercano, Argentina también, Colombia, Panamá, han tenido problemas con el sarampión, una enfermedad, digamos, de control por vacuna que se ha ido desdibujando nuevamente en América Latina. Y eso tiene mucho que ver con descuido y con la parte nuestra, digamos, como país, una contribución negativa a este problema a nivel continental. Pero hay otra, la tuberculosis también, o sea, que estamos, digamos, exportando enfermedades transmisibles, hay poco control y hay una tendencia al aumento, sobre todo en el caso de tuberculosis, un problema muy serio que es la resistencia de esa bacteria a los medicamentos.
esto genera un problema en las cárceles, en una cantidad de lugares públicos donde no hay control. Ahora, esto hay que verlo con mucha seriedad, porque en 2 o 3 años más, si no nos bajamos a pelear con esto, a detenerlo, tendremos un problema muy serio en todo el subcontinente. Fabián, en Estados Unidos, fíjate que hubo un rebrote de casos de polio, principalmente en Nueva York. Sí. Una enfermedad que se creía erradicada. ¿Qué sucedió? La cantidad de personas, la cantidad de vacunas, las decisiones de ser vacunados y también vamos a empezar a ver caídas del sistema inmunológico. Estamos más enfermos y eso puede causar un rebrote de polio que sí, aparentemente no estaba en existencia, pero sí permanece en la comunidad desde 1940, 1950, cuando fueron los brotes más grandes y existía el pulmón de hierro para estos niños para que pudieran respirar. Ahora probablemente vamos a empezar a ver esos aparatos de nuevo. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bien, doctor Orihuela, la OPS aboga para que este 2023 la atención médica sea más justa. ¿Es esto posible en regiones tan desiguales, como usted lo mencionó al principio, como es Latinoamérica? Yo lo veo difícil, no se observa, digamos, una conducta. Por el contrario, incluso, cuando tú ves el caso brasileño, toda esa polémica que se generó dentro de los propios gobiernos de allí, regionales y nacionales, te das cuenta de qué grado de anarquía tenemos en materia de, digamos, de convicción científica. Eso que contaba el doctor hace ratico, de cómo gente que se niega a vacunarse porque le inventaron que lo van a matar, que lo van a meter el cerebro, una cantidad de cosas que lo que han hecho es retrasar todo. Entonces yo creo que más bien estamos frente a una falta de consenso que se requiere para actuar como problema global a nivel mundial. Repito, si tú no enfrentas con mucha fuerza los problemas que estamos viviendo hoy en África y en la India, no hay forma de que tú pares nada, porque bueno, ahí tienen 2.000 millones de personas, o sea, la quinta parte de la población mundial. Yo creo que este es un problema muy serio que no lo estamos viendo con la debida atención. Claro. Ahora, Fabián, ¿cómo has visto el acceso a los medicamentos en tiempos de pandemia y cuál es tu predicción para ese acceso ahora en el 2023? Pues gracias a la administración que tuvo la certeza de contribuir estos productos gratis a la comunidad, eso ayudó mucho. Pero lo que no quiero que las personas piensen es, bueno, está el medicamento, no tengo que vacunarme. Pero el hecho que teníamos esos medicamentos al desarrollo, que fueron tan rápidos de desarrollar, incluso en mi propia institución participamos en un estudio en el cual yo personalmente vi cómo funcionaba de bien los medicamentos contra el COVID. Así que eso es un gran paso. Ahora, el temor es que ya que estemos a una normalización del estado de salud, ¿cuánto va a salir medicamento para las personas que no tienen seguro? Ese es el temor mío. Claro. Y en términos de desigualdad, aquí en Estados Unidos, la comunidad latina versus la otra comunidad. Pues en términos de recibir los medicamentos, lo difícil es conseguir un médico que te vaya a ver. Las oficinas se llenan, las oficinas privadas y los sectores públicos se llenan y las personas tienen que hacer filas para que los vean, y tristemente cuando alguien está enfermo, te vemos en un mes. En un mes está muy tarde, tienen que ver los pacientes rápido, porque o se va a morir el paciente o va a seguir vivo el paciente y va a contaminar a más personas y se va a propagar el problema peor. Así que ese es parte del problema, es el acceso a las personas de salud. Ya. Bueno, hacemos una pausa. Eso es Foro de La Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Un tema tan amplio como salud. La verdad que son muchos los temas que podemos abarcar acá. Estamos llegando ya a la parte final de foro. Doctor Orihuela, ahora sí, sus conclusiones, lo que ve a futuro en este 2023 en términos de salud pública. Creo que estos 5 años que vienen van a ser bastante dolorosos por el mundo y en Venezuela y mi país también va a haber mucho más dificultad a la que tenemos hoy. Creo que a pesar de los avances que son ciertos, se reconocen, quiero dejarle unas cifras a las personas para que se orienten, para que vean el problema de verdad a nivel global. El punto de comparación es la epidemia famosa de la gripe española, que durante 1918, 19 y 20 generó una actividad terrible, no había medicina moderna, no había vacunas, no había hospitales, o sea, una situación, digamos, de una enfermedad que anda sola. Mira, allí hubo, para un cálculo de 900 millones de habitantes que tenía el planeta, hubo 90 millones de muertos, una cifra escandalosamente grande. Y luego, la falta de control hizo que eso rodara por el planeta entero. Visto a punto de hoy, a esta epidemia de COVID y lo que pudiera ocurrir con otras que puedan aparecer, hay un tren de modernidad muy grande en materia de salud, tanto pública como privada. Y creo que efectivamente no tenemos por qué ser pesimistas en materia de lo que hagamos a futuro. ¿Hay dificultades? Hay dificultades. ¿Hay falta, digamos, de velocidad de respuesta? Hay. Pero creo que en general la inteligencia, digamos, político-social de los países deberían contribuir y que no debería ser tan doloroso lo que vamos a tener estos 4 o 5 años que vienen. Muy bien, Fabián. Tus conclusiones, las lecciones, los desafíos que vienen en el 2023 para la salud pública. Bueno, parte del desafío es tener personal suficiente capacitado para seguir esta lucha. Que no estén cansados mentalmente, físicamente y poder volver a... Porque la lucha continúa, claro. Porque esta guerra no va a parar y tenemos que volver a estar con la energía de hacer algo y seguir ya con la batalla de la desinformación de los pacientes y continuar mejorando la reputación de los médicos, de las compañías farmacéuticas, demostrando que estamos haciendo algo para salvar vidas. Ese es el próximo reto y espero que no vamos a ver más vacunas, que las personas van a empezar a decir, ya estoy cansado de las vacunas, no quiero vacunas más, pero las vacunas son las respuestas a muchos de estos casos tan serios. Fabián, se está volviendo ya prácticamente, la vacuna del COVID prácticamente está como la de la influenza. Claro. El booster viene cada año. ¿Tu opinión sobre eso? ¿Va a ser la del COVID-19 algo parecido a la de la influenza? Es mi opinión. Yo estoy pensando que vamos a ver, me gustaría ver una combinación de la del flu y del COVID-19 en una sola vacuna. Porque se va a volver algo anual porque estamos viendo que hay tantas cepas diferentes, igual que la influenza. Y recuerda, como dice el doctor, hubo muchas muertes durante la influenza. Claro. Ahora la gente piensa que no es nada grave, pero hay que revolver, hay que combinar esos 2 medicamentos, esas 2 vacunas en uno. Y yo creo que va a ocurrir. Doctor Orihuela, muy rápidamente, en América Latina, con la escasez de vacunas que hay, ¿sería esto posible? Si se logra lo que está diciendo el doctor, si se logra una fórmula única para las 2 vacunas, creo que eso va a resolver el problema por lo menos por 10 años. Después vendrán otras enfermedades asociadas con animales, etcétera, pero esto va a quedar resuelto si se logra que las ciencias modernas generen una vacuna única que introduzca la parte de COVID y la parte de influenza. Creo que hacia allá debemos dirigir, digamos, los cañones de la investigación.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Fabián Sandoval y al doctor Rafael Orihuela. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abad.